Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. En este domingo les invito a sacar tiempo para celebrar la Santa Misa o el culto dominical, los que son de las iglesias hermanas evangélicas. Todos alabemos a Dios e imploremos el don de la paz para que todos los pueblos que están en guerra o sufren la violencia, como se vive aún en tantas zonas de América Latina, particularmente en el sur de Colombia, logren encontrar la paz. Como píldora, Señor, ayúdanos a reconocerte cuando pasas a nuestro lado. El evangelio que leemos en la liturgia de este domingo está tomado del capítulo 6 de San Marcos, de los versos 1 al 6. Nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José, y un sábado se pone a enseñar en la sinagoga. Muchos escuchándolo se preguntan, ¿de dónde le viene toda esa sabiduría dada? Pero ¿no es el hijo del carpintero y de María, es decir, de nuestros vecinos a los que conocemos bien? Delante de esta relación o de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Lo decimos muchas veces. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay diferencia entre conocer y reconocer. De hecho, esta diferencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizás de vez en cuando verla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. Es un riesgo que todos corremos. Pensamos que sabemos mucho de una persona y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que lo saben todo. Pero este no es el joven que hemos visto crecer, el hijo del carpintero y de María. ¿Pero de dónde le vienen estas cosas? Hay allí la desconfianza. En realidad no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema. Cuando hacemos que prevalezca la comodidad de las costumbres y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios. Al final sucede que muchas veces de la vida, de las experiencias e incluso de las personas buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios, precisamente a nosotros creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho de Él y que nos basta con repetir las cosas de siempre. Y esto no basta con Dios. Pero sin apertura a la novedad y sobre todo, escuchemos bien, apertura a la sorpresa de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre social. Ya les he dicho una palabra que es el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios, cuando alguien dice, he encontrado al Señor. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio muchas veces que la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce siente el asombro. Y nosotros, con el encuentro con Dios, tenemos que ir en este camino, sentir asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro es verdad, que no es mera costumbre. Al final, ¿por qué los paisanos de Jesús
no lo reconocen y no creen en Él. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir en pocas palabras que no aceptan el escándalo de la encarnación. No lo conocen, este misterio de la encarnación, pero no aceptan el misterio. No lo saben, pero el motivo es inconsciente y sienten que es escandaloso que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el Hijo del carpintero, que la divinidad se esconda en la humanidad, que Dios habite en el rostro de las palabras, en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo, la encarnación de Dios, su concreción, su cotidianidad. Y Dios se ha hecho concreto en un hombre, Jesús de Nazaret, se ha hecho compañero de camino, se ha hecho uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros. Decirlo a Jesús es una bonita oración y porque es uno de nosotros nos entiende, nos acompaña, nos perdona, nos ama mucho, nos ama inmensamente. En realidad es más cómodo un Dios abstracto, distante, que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los problemas de la sociedad. O nos gusta creer en un Dios de efectos especiales, que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones. Sin embargo, Dios se ha encarnado, Dios es humilde, Dios es tierno, Dios está escondido, se hace cercano a nosotros, habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces a nosotros nos sucede como a los paisanos de Jesús, corremos el riesgo de que cuando pase no lo reconozcamos. Vuelvo a decir una bonita frase de San Agustín: tengo miedo de Dios, del Señor cuando pasa. Pero Agustín, ¿por qué tienes miedo? Tengo miedo de no reconocerlo, tengo miedo del Señor cuando pasa. No lo reconocemos, nos escandalizamos de Él. Pensemos en cómo está nuestro corazón respecto a esta realidad. Ahora en la oración pidamos a la Virgen, que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener ojos y corazón libres de los prejuicios y tener ojos abiertos al asombro. Señor, haz que te encuentre. Y cuando encontramos al Señor se da este asombro, lo encontramos en la normalidad, ojos abiertos a la sorpresa de Dios, a su presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Que el Señor nos dé pues esta gracia de reconocerlo y asombrarnos cuando lo encontramos. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos ustedes.